Bienvenidos queridos amigos a un nuevo Mateando Tranqui. Hoy venimos con el Mateando Tranqui número 26. ¿Y qué Mateando Tranqui, señores y señores? Vamos a estar charlando de música, de arte, de cultura, de batalla cultural con Nair García. Nair García, para los que no la conocen, es una artista cristiana, es cantante, compositora, produce sus videoclips. Bueno, es lo que se llama artista, básicamente. Y vamos a estar charlando de muchos temas, temas profundos, complejos, temas polémicos. Así que te pido que te suscribas, que dejes un me gusta, que dejes un comentario en este Mateando Tranqui para recomendarlo. Y no solamente eso, que lo compartas, compartirlo en los grupos de WhatsApp, con tus amigos, si tenés amigos artistas, también, porque estoy seguro que le va a servir mucho lo que Nair tiene para decir. Así que, sin dar más vueltas, bienvenidos. Mi nombre es Kevin Leiva y esto es Doble Filo. Bueno, bienvenida Nair a Doble Filo. Hola, Gracias por aceptar esta charla. Es un placer que estés acá. ¿Cómo ¿cómo estás, estás? Kevin? ¿Todo bien? Qué buen nombre, me ¿Todo gusta. bien? Doble filo. Ah, tiene ahí su lore. Sí, 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 sí. Eh, bueno, me senté hoy a preparar la charla, me senté hoy, la teníamos Mm. programada hace una semana, pero me senté hoy. Y pensaba, ¿no? Cómo encararla, por dónde arrancar, porque tenía pensado charlar muchos temas. ¿Sabes? Soy una persona como para charlar un montón de temas. Pero quiero charlar desde el principio. Eh, tu, tu familia, por las entrevistas que he visto y demás que has dado, es como que naciste en la iglesia, sos de cuna cristiana, Mm, y porque tu familia tiene un testimonio bastante fuerte, ¿no? Copado, con tu mamá. sí. ¿Cómo se dio todo eso, si querés contarnos un poco? Bueno, sí, como bien decís, nací en cuna cristiana. Lo que se dice cuna cristiana y se entiende es que nací en una familia ya que tenía un credo, que profesaba una fe, que es la fe cristiana, la fe en Cristo. Así que mi llegada a este mundo se da a través de un milagro. Mi mamá era estéril, no podía tener hijos, así que estaba desahuciada por la ciencia. Y es ahí donde ella conoce al Dios de los milagros, porque ella ya le había entregado su vida al Señor desde chiquita, pero bueno, fue creciendo, estuvo con mi papá, se casaron, todo, y cuando decidieron concebir no podía quedar embarazada, así que bueno, se encuentra con ese diagnóstico y así de fuerte como suena, quizás para algunas personas un poco chocante a su mente natural, ella venía buscando un hijo con mi papá, no lo podían tener, diagnosticada, y siempre con su fe intacta en el Señor, creyendo por un milagro. Y en una reunión, en una congregación, en una iglesia, un pastor le da lo que se llama dentro de nuestra fe una palabra y le dice vas a quedar embarazada y tu primer hijo va a ser, hasta le dijo el sexo y le dijo un varón. Y ahí es donde, Wow. bueno, ella lo recibe por fe y ahí es donde mi mamá puede concebir y tiene a mi primer hermano que es Josías, que al día de hoy es pastor. Luego viene Nara, mi hermana, y tercera vengo yo, Nair. Así que ese es un poco el testimonio. Nací, sí, en una casa cristiana, pero también una fe así, una fe, digamos, comprobable. Lo que para muchos es incomprobable, para nosotros sí, porque fuimos un milagro. Y así es como yo conozco a Dios, digamos, nací con esta historia. Claro, bueno, y ahí va mi siguiente pregunta, porque vos naciste en ese contexto de, bueno, milagros, de ya conocer de Dios, de que te hablen de Dios y Sí. demás, Ujú. pero yo supongo que hubo un momento en tu vida en el que
vos te encontraste con Dios, en que ya no era el Dios del que hizo el milagro a tu mamá o el Dios de tus padres, sino que, viste la típica frase de Dios no tiene nietos, bueno, sino que tiene hijos. Bueno, supongo que en un momento te encontraste vos personalmente con Dios. ¿Cómo fue ese momento de, bueno, ya no es el Dios que escuchaste de tus padres, del milagro de tu mamá, sino que es tu Dios personal? Y bueno, ahí está la clave. Bueno, imagínate, crecer con esta historia para muchos puede sonar medio como a una condición, ¿no? Como un poco condicionante, o decís, bueno, nací por un milagro, no me queda otra que creer que hay un Dios. Eso creo que fue primero la base, pero tal y como decís vos, yo tenía que encontrarme con este Dios. Y más o menos a los 19 años, después de haber tenido una relación sentimental muy fea, la verdad, o que no cumplía con mis expectativas, yo caigo en una depresión muy fuerte, la verdad, sí, muy profunda. Hoy entiendo que era una depresión en realidad, ¿eh? Antes no lo entendía, antes para mí era un estado, no sé, del cual no podía salir. Hoy quizás con más herramientas, donde la salud mental ya tiene todo su nombre y ya todo es menos tabú, hoy puedo identificar que estaba en una depresión. Y puntualmente me acuerdo de sentir que tenía una mochila en mi espalda, que no tenía ganas de vivir, que la verdad que no le encontraba sentido a la vida, porque todas mis expectativas en el área quizás sentimental habían como sido muy defraudadas. Y también yo tenía una mente muy profunda, me hacía muchas preguntas, era muy dispersa también. Entonces cosas como tangibles de este mundo no me llenaban, ¿viste? Claro. Y es ahí donde yo en la habitación de mi hermano me pongo de rodillas, así es literalmente lo más, quiero ser lo más fiel a cómo fue. Me pongo de rodillas en la habitación y le digo a Dios, si vos existís, necesito que me saques de este infierno, ¿no? Porque ni siquiera sabía que era una depresión, o sea, en ese momento. Y me acuerdo que había un cuadro colgado en la habitación de mi hermano, de una amiga nuestra que es pintora, artista plástica, y era un cuadro que tenía una mano y otra mano así, como una mano agarrando a otra. Y como que levanto la mirada después de esa oración y miro ese cuadro y ese cuadro es como que se me hace como 3D, no sé cómo explicarte. Y siento que era Dios sacándome de ese estado que yo ni yo misma podía explicar y tuve una profunda convicción y una profunda certeza de que era Dios. Fue como una Wow. experiencia sobrenatural, o lo que yo entendí como una experiencia sobrenatural con Dios a través de una imagen externa, pero que estaba haciendo algo en mi corazón interno. Entonces yo veo esa mano y es como que el cuadro se me hace 3D, o sea, no es que tuve una visión, un éxtasis ni nada, sino como que veo el cuadro y empiezo a escuchar la voz de Dios que me dice, te estoy sacando de este estado. Y a partir de ese momento le entregué mi vida a Dios. Le entregué mi vida a Dios porque Él me sacó y me salvó de ese estado. Obviamente que después la vida de fe, quizás es para una charla más amplia, pero se construye, en el medio también tenés desafíos, en el medio también tenés que necesitas, como dice Rosalía, una intervención divina, es uno de sus últimos sencillos, ¿no? Necesitas muchas intervenciones divinas, pero las necesitas solamente para estar bien, no para creer, ¿se entiende? Ya tu Sí, fe llega un momento que es una convicción, que estés bien o estés mal, ya es una convicción interna que no depende de un buen estado o de un mal estado, pero yo en ese momento necesitaba una intervención divina de Dios y la tuve y bueno, y es así como yo después le entrego mi vida y mis decisiones y mi estilo de vida se convierte en una vida de una persona que elige creer y que cree que hay un Dios, que es Jesús, y que me salvó y que le entregué mi vida. wow. ¿Y siempre estuvo la música presente? ¿O hubo, repito, siempre estuvo Dios presente en la música, en lo que vos hacías, en cómo vos te expresabas con tu arte? ¿O hubo un momento en que también hubo un clic ahí y decidiste cómo involucrarlo más? Con respecto al arte, siempre estuvo.
Quizás en algunos momentos elegí ser un poco más explícita que en otros, pero en Mm. lo profundo siempre lo que tiene que ver con la inspiración al crear, siempre tuvo un acercamiento y una inspiración y mi musa y atravesado por completo mi arte siempre estuvo Dios. Por momentos te vuelvo a decir, por momentos más explícito, por momentos un poco implícito, pero la verdad que sí, siempre él estuvo siendo mi fuente de inspiración en todo lo que yo hacía, porque ya cuando vos encontrás algo que atraviesa de una manera tan profunda tu corazón, no podés no crear desde ese lugar. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo también, ¿no? Que Claro. aunque son cosas muy diferentes, pero siempre es como partís de esa base, Ujú. eh, porque es en general también la vida. Ya que hablaste de inspiración y demás, vi el blog que tuviste con Mati, con nuestro amigo en común, que le mandamos Sí, un abrazo, Mati Ruiz. eh, y hablabas de creatividad. ¿Puedes comentar un poco qué hablaban en ese blog? ¿Qué es la creatividad para vos y cómo te desarrollás en eso? Uy, esa pregunta siento que cada vez que me la hacen es casi como una pregunta existencial para mí, ¿viste? Creo que para cualquier persona que se dedica al arte, ¿qué es la inspiración y qué es la creatividad? Es como, no sé si hay respuesta en realidad. Primero decir eso, no sé si tengo la respuesta, pero sí con el tiempo la voy construyendo. Y algo que le había comentado a Mati en esa oportunidad era que hoy, hashtag 2025, casi a punto de terminar el año, Nair llegaba a una conclusión que la creatividad para mí son formas de hacer las cosas eh, como métodos que te permitan realizar cualquier cosa en realidad. Arte, la reconstrucción o la remodelación de una casa, un negocio. O sea, siento que la creatividad son formas prácticas de hacer las cosas en las que quizás y en esas formas vos encontrás el camino para lograr lo que querés. Yo la veo la Claro. creatividad como literalmente como practicidad. Eh, no sé por qué llegué a esa conclusión, pero la veo así, como que es ¿Y el cómo, arte de que las cosas se hagan. No sé cómo explicarlo todavía bien, ¿eh? y cómo te inspirás vos? O sea, si vos llegás a esa conclusión, supongo que tenés Sí, como métodos prácticos para sí. inspirarte, como para... ¿Qué haces? Bueno, te lo voy a llevar quizás Revelando al secretos. revelando secretos. Te lo voy a llevar quizás a lo que yo hago. Yo hago música, pero también soy directora de mis videoclips. Soy como una directora de arte en general. Entonces, obviamente que la primera idea que a mí se me viene para un videoclip siempre es igual a una película para la Mm. cual todavía no tengo el presupuesto. O sea, Argentina. Entonces, em, ahí es donde comienza para mí la creatividad. Ok, ¿cómo logro que eso que veo en mi cabeza sea realizable sin endeudarme? ¿Cómo logro que, no sé, estoy viendo en mi cabeza una casa, que cierta escena se hace en una casa vintage, que le entra una luz de costado y que, no sé, todo está en slow motion y hay un viento que representa, no sé, una nueva etapa para la actriz? Entonces ahí es donde la primera imagen que yo veo es una imagen de cine, porque la inspiración nuestra más cercana es, no sé, es lo que ya está creado y lo que está excelentemente bien creado. Y todos apuntamos ahí, pero en la realidad muchas veces no están los recursos para llegar ahí. Entonces, para mí la creatividad comienza en cómo yo empiezo a hilar los pasos para llegar a un resultado lo más parecido posible con los recursos que yo tengo ahora. Entonces comienzo como a decir, ok, esta casa, que debe ser carísimo encontrar una locación así, yo la puedo sustituir y la puedo recrear con otra cosa, con otros elementos de menor valor. Ok, ¿cuáles? Este y este. Ok, vamos a buscarlos. Y los busco. Y hablo con amigos. Y así, y así. Y para mí eso es creatividad. No sé si Mm. me explico.
Sí, sí, sí. como formas de lograr las cosas que están en tu imaginación que puedan ser logrables. Es como, es como ir salteando casilleros, ¿no? Como decir, bueno, tengo que lograr esto. Veo que si, ¿cómo hago para lograrlo sin, como vos decías, no, sin endeudarme o sin, ¿cómo hago para sobrepasarme a esa dificultad que veo que es lograrlo? Por lo Exactamente. menos lo que te entendí. Bueno, vos estudiaste arte, ¿no? Sí, estudié música, sí. La otra vez yo le hice una entrevista a Diego Recalde, que también es cineasta, Mm, y yo le preguntaba, porque por lo general todos los de su rubro, y a vos te incluye, y a Mati creo que también lo he charlado un par de veces, por lo general son todos de izquierdas, todo con ideologías medias raras. ¿Cómo hiciste vos siendo cristiana, teniendo convicciones, teniendo una manera de pensar en una facultad que por lo general, no sé cómo era tu facultad o tu universidad, pero por lo general las facultades y las universidades acá en Argentina están muy politizadas? sí. ¿Cómo hiciste para mantenerte firme en tu manera de pensar en un ámbito tan contrario a lo que es lo que son los valores cristianos, las convicciones cristianas? Si es Mm, que te resultó un, eh, sí, si es que tuvo como esa tensión. sí. Primero que nada, para mí, partiendo de la base de entender que todos somos libres, personas libres en lo que pensamos y que tenemos un poder de decisión y un poder de elección que es nuestro. O sea, nadie me lo puede quitar a mí. A mí nadie me puede quitar la elección de haber Mm, creído en Dios. Entonces el problema está cuando para mí vos tenés una voluntad endeble en la que de repente al escuchar a los demás en el intercambio o el intercambio ya se vuelve medio como una imposición desde la otra persona, cuando ya tu voluntad interior empieza como a temblar, ¿viste? Tu voluntad interior que ya está definida en creer en ciertos valores, creer en Dios, creer en la palabra de Dios como la fuente de tu vida. Y cuando en ese intercambio cultural, porque termina siendo también un intercambio sociocultural, podemos hablar que también es un intercambio espiritual el que uno tiene. Cuando uno habla con la gente está intercambiando muchas cosas. Y sobre todo cuando hablamos de cuestiones políticas y sobre todo cuando hablamos de cuestiones espirituales e ideológicas, ya no estamos teniendo una conversación trivial, estamos teniendo mm, un intercambio de pensamiento. ¿Se entiende? Cuando sí. nosotros hablamos de cosas triviales, esto está rico el mate, es algo normal, no afecta mi cosmovisión de la vida. Pero cuando nosotros ya hablamos de política, de espiritualidad, cosas más profundas del ser humano y que tienen que ver con las convicciones, ya nosotros lo que tenemos que entender es que ya estamos en un intercambio de opiniones. Ahora, como todo intercambio, yo puedo elegir qué tomar y qué dejar. ¿Me entendés? Entonces, en un intercambio, yo digo, la visión de esta persona está buena, pero no la quiero y no la acepto porque yo ya tengo mi convicción espiritual dada por Dios y por el Espíritu Santo bien plantada. Entonces yo creo que la verdad, gracias a Dios, nunca le tuve miedo al diálogo en los ambientes académicos en los que tuve, pero siempre estuve muy atenta a que yo sé que cuando se trata de pensamiento estamos hablando de intercambio. Cuando se trata de argumentos, vos me estás argumentando algo, yo te estoy argumentando otra cosa, y mi deber y en mi defensa de mi fe es que yo no puedo tomar un intercambio, no puedo intercambiar con vos una idea que no corresponde a mi fe, que no corresponde a la Biblia. Entonces yo creo que una de las maneras también de mantenerse bien firme en esos ambientes literalmente es habiendo hecho de la palabra de Dios tu sí y tu no. Porque mientras vos estás intercambiando, hay ideologías, hay formas de pensamiento, hay filosofías que son tan sutiles, que son tan atractivas, que vos en ese intercambio de pensamiento de repente decís, ok, toma, te doy este fundamento bíblico, dame un poco de tu filosofía. Mm, tal cual. Entonces yo creo que primero, sabiendo que soy libre de elegir lo que elegí y está bien lo que elegí y nadie me lo puede quitar. Segundo, cuando hablamos de cuestiones que no son triviales,
como espiritualidad, política, fe, yo ya estoy entrando en un intercambio. Y en ese intercambio yo nunca puedo cambiar un fundamento bíblico por una filosofía de este mundo. O sea, no hay negocio para mí ahí. Tal cual. Y dijiste algo muy importante, que es también el saber cuáles son las convicciones, ¿no?, que están en la Biblia. ¿Qué convicciones tiene la Biblia o qué convicciones la Biblia me dice que tengo que tener? Sí. Porque, como vos decías, hay como cosas muy sutiles. Yo lo vivo en la facultad en la que estoy estudiando, que es hiper politizada y muy ideologizada. Y hay cosas muy sutiles, ¿no? Cosas incluso que parecen buenas, pero al final no, al final van en contra de lo que Dios dice en su palabra y demás. ¿Qué consejo, más allá de lo que dijiste recién, qué consejo le darías a esos jóvenes que están estudiando arte y que ven que por lo general los artistas se manejan de determinada manera, tienen determinada ideología, que las escuelas, que las facultades tienen determinada ideología y que son muy contrarias a la palabra de Dios? ¿Qué consejo le darías a esos cristianos jóvenes que quieren ser artistas, pero ven que ese rubro está como muy... o el mainstream de ese rubro está como muy para el lado contrario? Claro. Bueno, justo tenía una charla con unas chicas de mi iglesia que van a facultades de arte y están comenzando a estudiar. Y una de ellas me había comentado una vez que uno de sus profesores estaba hablando como explícitamente y directamente en contra de Dios. Y que la materia no tenía nada que ver con eso, ¿no? Pero siempre en la facultad cualquier cosa puede conectarse con Dios no existe. O sea, Sí, total. estás hablando de una cuenta matemática, 2 más 2 son 4, igual a, acuérdense que Dios no existe. O Es sea, verdad. no sé qué tiene que ver, pero bueno. Entonces ella me comentó que estaba en una charla con el profesor, que de repente el profesor empezó a pegarle a Dios, a pegarle la fe. Y ella me dice, yo me sentí mal, Nair, porque yo no pude hablar, yo me quedé callada, no pude como compartir, me dijo ella, compartir la fe y predicarle a mis compañeros. Y yo le dije, mira, hay momentos que vas a tener que entender en todos los ambientes de la vida, pero sobre todo en el académico, que hay momentos de compartir la fe y hay momentos para guardar la fe. No guardarla desde contradiciendo este versículo que dice que alguien que tiene una luz, en vez de guardarla debajo de un lugar, la pone arriba de una mesa para que alumbre, sino guardarla de cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me pidió para zarandearte y yo he orado que tu fe no falte. Hay momentos y lugares donde vos tenés que saber que va a ser una zaranda tu fe, donde todo lo que van a hablar, y sobre todo en las facultades, va a ser contra tu fe. Estas en matemática van a hablar en contra de Dios, estas en filosofía van a hablar en contra de Dios, y cualquier materia que no tenga nada que ver ni derivación con Dios, seguramente algún profesor va a terminar tocando el tema. Entonces yo lo que le decía a ella, en estos ambientes uno tiene que defender la fe, no solamente es hablarla y decir, levantar la mano y decir, no, profe, yo pienso distinto, sino que también a veces en ese tipo de ambientes defender la fe significa guardarla en el corazón como lo más preciado. Decir, ok, en este lugar estoy sintiendo que se está zarandeando todo el piso, están diciendo muchas cosas contrarias a lo que yo creo, a cómo yo crecí, a los valores que yo elegí bíblicos adoptar como mi forma de vida, y es momento de guardar mi fe, es momento literalmente interiormente de pelear, y parece súper del mundial lo que voy a decir, pero elijo creer. O sea, hay momentos donde tenés que elegir creer, Total. porque a veces las bases que te puedan dar del otro lado, los argumentos pueden ser tan sigilosos. Aparte estamos hablando de personas que dedican su vida, así como hay personas como nosotros los creyentes que dedicamos nuestra vida al estudio del conocimiento de Dios, hay gente que se dedica a estudiar por qué Dios no existe.
Entonces esa batalla es una batalla muy fuerte, donde hay veces que uno tiene que guardar su fe, decir, ok, esto es un ataque directo a mi fe y la voy a guardar eligiendo seguir creyendo en Dios, a pesar de que hay ambientes en los que la duda es con lo primero que me voy a encontrar y quizás con lo último con lo que me voy a ir, ¿se entiende? Y, Sí. y hace unos días justo también estuve hablando con otra chica en una iglesia y me hablaba de las dudas y me contaba que estaba como ella atravesando una crisis de fe. Y yo le dije, mira, yo también las pasé a mis crisis de fe. Yo también tuve crisis de fe, siendo ya creyente. También de repente, no sé, situaciones de la vida muy difíciles que nace la pregunta, ¿y dónde estuvo Dios? ¿O dónde está Dios? Ignorarlas no nos hace bien. Pero yo le decía, me acuerdo que cuando yo estaba atravesando una crisis de fe fuerte, yo escuchaba profundamente a Dios diciéndome en mi corazón, Nair, yo no le tengo miedo a tus dudas. O sea, no le tengo miedo a tus crisis de fe. En el camino, mientras era más el temor que yo tenía de dejar de creer que el temor, que el estar ocupada en guardar mi fe. No sé si me explico a lo que voy. Sí, 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 Entonces, sí. a veces vamos con temor a perder la fe y ya el temor ya es pronto, digamos, es el indicio de que algo vas a perder. Entonces, a veces los cristianos estamos más con miedo a perder la fe que ocupados en guardar la fe. Entonces yo creo que uno tiene que enfrentar ambientes sin temor, pero guardando la fe como lo más preciado que tengo. Acá seguramente van a zarandear mi fe y esta misma oración que Jesús dijo, oro para que tu fe no falte. Wow, buenísimo. También algo que dijiste que me resultó bastante interesante es el no tenerle miedo a tener dudas, ¿no? Me parece Claro. que algo muy, muy normal esto Ujú, de en algún momento tener dudas. ujú, Sería, o yo, por ejemplo, por lo menos sería muy hipócrita decir no tengo, nunca tuve dudas, claro. porque incluso puedo tener dudas mañana. Y no de si existe o no existe Dios, sino de estoy haciendo lo que Dios me pide, estoy yendo por el camino correcto. Y, y, y está bueno que se empieza a decir, che, mira, si tenés dudas no pasa nada, la podés comunicar con tu líder, con el pastor, con Dios, charlarlo y no guardártelo para hacer eso, ¿no? Para guardar en definitiva la fe y que esas dudas se disipen. Vos fuiste como muy conocida por enfrentar, ¿no? Por hablar, por levantar tu voz. En un momento en donde Argentina estaba pasando por eh, un debate tremendo, que es el tema del aborto y demás. Eh, y es como que te escuchaba en un par de entrevistas, como que hubo un quiebre, ¿no? En que en un momento hablabas de temas más filosóficos, abstractos, a empezar a hablar de temas sociales, temas de debate contundente. Hiciste un tema eh, que está muy bueno, la verdad, eh, que es Soltar el pañuelo verde, si no me equivoco. Sí. Y además también de la canción que hiciste para el documental con Redimido de Agustín Laje. Sí. Eh, por qué decidiste meterte en temas así? Porque a ver, esos temas, hablo con conocimiento de causa, te traen como el apoyo de mucha gente, pero también las críticas de otro montón de gente, incluso críticas de por ahí de aquellos que deberían ser como aliados, si se quieren. Mm. Eh, por qué decidiste meterte en estos asuntos polémicos? Uy, mira, realmente yo creo que siempre hubo, que Dios puso en mí, más que siempre hubo, Dios siempre había puesto como en mí, desde chica, como un espíritu o una tendencia a algo medio como revolucionario o a esto de confrontar cosas, ¿no?
Y tengo un diario íntimo, no sé por dónde está, porque me mudé hace 2 años me mudé, pero tengo un diario íntimo que seguramente debe estar guardado, en el que yo de chica, tipo, no sé, 12 años, escribía cosas en mis diarios íntimos muy referentes a cuestiones como políticas, como sociales. eh, Tenía pensamientos o como escritos o poesías que podía escribir una chica de 12, no sé, pero como podía, con mis herramientas literarias, escribía y ponía, no sé, por ejemplo, tengo un cuaderno que dice las Malvinas son argentinas y está así todo dibujado y parece en ese momento que era como un chiste o como que quizás había tenido eh, una clase de historia que me copó y después fui a escribir mi diario íntimo. O sea, no había me gusta tal chico, había las Malvinas son argentinas. Y me encanta tener ese diario íntimo porque digo, ya había una pasión ahí, que yo no tenía ni idea en qué iba a derivar, en qué iba a terminar. Y se ve que cuando fue, hasta el momento del debate del aborto, yo como generación nunca había presenciado, siendo quizás ya adulta o grande, mayor de edad, un debate a nivel nacional. O sea, quizás vos cuando escuchás o estudiás historia, fueron todos debates o cuestiones políticas que se dieron antes de que vos nazcas. Vos no eras Sí, como parte de esa historia. Es como cuando nos contaban el Mundial. total. Nuestros viejos nos hablaban y, qué tremenda, pero ahora nosotros podemos saber lo que significa ser campeones del mundo y lo que generó. Y yo fui al obelisco y es algo, una imagen que se la voy a poder contar a mis hijos. Entonces, hasta el momento nunca había habido un debate tan grande en la Argentina. Yo creo que hace muchos años no se daba algo así, No, fue donde, histórico. donde había tanta grieta, porque ni siquiera la discusión en su momento del matrimonio igualitario fue tan masiva como lo fue el aborto, la ley de aborto sí o aborto no. Entonces creo que yo me sentí en el momento de la historia, no sé cómo explicarte. Me vi en Sí, la historia y vi que Dios me vio en la historia y vi que la iglesia tenía que estar en esta historia. O sea, cuando se estudie la historia argentina, si llega a ser materia de estudio el 2020 o el 2018 cuando arrancó todo esto, yo quería quedar en la historia como alguien, pero no quedar en la historia desde un punto de vista como artista, como alguien que por lo menos desde su lugar con su arte se pronunció eh, a favor de lo que nos teníamos que haber pronunciado todos los argentinos, pero bueno, mm, lamentablemente no fue así. Y, y fue ahí donde compuse esta canción realmente. No pensé que iba a llegar hasta donde llegó. Y sé que hay veces que artistas dicen eso como para fingir demencias. No, yo la verdad que no pensé que iba a llegar hasta donde llegó, pero sí supe que por lo menos si llegaba a 5 personas, yo quería quedar como en la historia de esas 5 personas, como la chica que a través de una canción dijo no, aborto no. Entonces tuvo que ver con que me vi en la historia, no sé cómo explicarlo. Me Es vi y dije, que, es que ese momento de Argentina fue histórico. Eh, literalmente, Todavía es muy reciente, pero de acá a unos años se va a vivir se va a contar ese momento como algo totalmente inédito, porque la cantidad de gente que salía a las calles, la cantidad de marchas, era 24/7 durante todo un año hablar sobre un mismo tema. El cómo se festejó cuando no salió la ley y cómo el otro lado lloró porque sí, no salió la ley. Es sí, como, que fue un Kevin, momento muy histórico. hoy miro para atrás y disociada, como diciendo, wow, ¿cómo se atrevió? Como que si fuera otra persona, ¿cómo se atrevió? Pero en ese momento yo, sí, esta es la hora, este es ahora, la historia se hace ahora, la pronunciación en contra del aborto es ahora, no es mañana. Mm. ¿Qué sentiste cuando a mí, yo todavía a mí la política ni me interesaba en ese momento, Hmm. eh, pero sí fue un quiebre también para mí el 2018 porque era como,
bueno, fue como vos decías, ¿no? El primer debate que yo vivía, me impregné tanto, leí tanto sobre el tema que fue como, bueno, hay que defenderlo. Además, también sentí como una convicción de parte de Dios de, bueno, tenés que, donde sea, ¿no? En la escuela, con tus amigos, con lo que sea, tenía que pronunciarme, ¿viste? Y después, cuando llegó el 2019, el tema de las elecciones, yo no entendía nada, ¿no? Porque me acuerdo del eslogan de con aborto no te voto. Y yo dije, bueno, 2019, está clarísimo quiénes son los dos bandos. Uno, Macri, es verdad que había lanzado, ¿no?, el debate más para tapar un, un mal gobierno económico que por otra cosa. Pero bueno, estaban como los dos bandos. Incluso había candidatos explícitamente que decían, estamos acá para defender las dos vidas en el 2019, como era, creo que se llamaba Gómez Centurión. Después, cuando ganó Alberto Fernández, yo dije, no entiendo nada. Me agarró una indignación adentro de mí que yo dije, no puede ser. Ahí me Sí. metí mucho más en lo que es la política. Mm. ¿Qué te pasó a vos en ese momento, cuando viste que la iglesia, porque la iglesia fue la que salió a las calles, ¿no? La iglesia fue la que impulsó todo. En definitiva, la iglesia dijo, con aborto no te voto. Y en definitiva, mucha gente de la iglesia terminó votando a Alberto Fernández. Inevitablemente pasó así. ¿Qué sentiste vos cuando viste los resultados, cuando viste todo eso, incluso después en el 2020 que se apruebe la ley eh, en plena pandemia? Y principalmente un profundo dolor, más por lo que implicaba que esa ley se esté aprobando, ¿no? Claro. Porque la muerte ya era legal. Ese fue como la pérdida, el dolor profundo en el valor de lo que significa la vida desde la concepción. Después, sí, tengo flash, mientras me hablabas tenía algunos flashbacks de las marchas, las mega marchas donde yo canté y toqué. Me acuerdo de haber visto mucha presencia de la Iglesia Católica, muchísima presencia de Iglesia Católica, muchísima presencia de Iglesia Cristiana y muchísima presencia de gente conservadora, quizás sin fe, pero Ujú. conservadora. Y, y con respecto, sí, yo tuve mucho hate también de gente cristiana estando militando a favor de las dos vidas. Y yo creo que Dios, volvemos a la charla que teníamos hace un ratito, yo creo que Dios fue muy claro y es muy claro en sus posturas en la Biblia. O sea, Dios es muy claro en sus posturas con respecto a la creación, con respecto al humano, con respecto a su creación que es la humanidad. Y por supuesto que al día de hoy tenemos que abandonar la idea como la tenía que abandonar en su momento Israel, de que el Mesías iba a ser un líder político. El Mesías no fue un líder político. Y ellos estaban esperando a alguien que los libere del poder de Roma y no pudieron reconocer a Jesús como Salvador porque él vino a traer un discurso totalmente diferente. Creo que tenemos que abandonar la idea de un Mesías político, pero sí también tenemos que abandonar la idea de que nos puede gobernar alguien que es todo lo contrario a un Mesías, al Mesías, ¿se entiende? Al verdadero Sí. Mesías. O sea, no va a haber un Mesías político porque Mesías hay uno y es Jesucristo y ya nos salvó, pero tampoco podemos votar al anticristo, a un gobierno que es explícito en que todas sus propuestas gubernamentales son totalmente anticristo, totalmente antidios. O sea, yo no me siento cómoda votando a, a un político que está a favor del aborto, a un político que esté a favor de la ideología de género,
a un político que haya estado tantos años en el mandato y en su mandato y haya habido muchísimo robo y haya habido muchísima perversión en todos los niveles. O sea, no, creo que como iglesia abandonar la idea de que va a haber un Mesías, porque ya hay uno solo, que es Cristo, pero también abandonar la idea de que podemos tener una identificación política con hombres que de frente nos están diciendo mi gobierno es completamente antidios. O sea, voy a promover todo lo contrario a lo que tu Dios promueve. ¿Se entiende? Sí. Y esto inevitablemente nos obliga a participar, ¿no? Obvio. A no hacer la vista gorda a todo lo que está pasando en el país, a todo lo que pasa en el país. Y como vos, ¿no? Levantar la voz, participar, informarse. Creo que eso está cambiando, gracias a Dios, en el último tiempo. Y la iglesia se está involucrando más. ¿Vos cómo lo ves a esto? ¿Ves que la iglesia se tiene que involucrar en la política? O, como decía un pastor cuando salió la noticia de que Asiera se reunió con Milei, de que no tienen que hacer política. No hablo de iglesia como institución, sino de la gente La particular. gente, Claro. cristianos. Sí, sí. Me remito al pensamiento bíblico, ¿no? Yo no veo un Dios que le tenga miedo a los políticos. O sea, Dios no nos dejó registrado que Él está ajeno al político. ¿Por qué? Porque vemos en la historia, alrededor de la historia, Dios enviando profetas a darles mensajes a los reyes, que los reyes en esos momentos eran como los presidentes del hoy. Sí. O sea, porque eran aquellos que estaban gobernando la tierra que le pertenece a Dios. Entonces, la famosa historia de Moisés, ¿no? Moisés con el faraón y todo, y cómo se da un intercambio ahí, ¿no? Entre Moisés, entre faraón, deja ir a mi pueblo, y dice que Dios endurecía aún más el corazón de faraón, y lo llevaba a Moisés, que era una persona que tenía también sus vergüenzas y sus cuestiones personales, no era quizás alguien totalmente preparado, y lo llevaba como al intercambio, lo llevaba como a la discusión. Dijo Dios que dejes ir a mi pueblo. Con el único objetivo de al final de la historia, glorificarse Dios. Entonces, vos lo ves a un Dios que a través de hombres íntegros, como lo fue Moisés, ves a un Dios que no le tenía miedo al gobierno de su época, como también después vemos Daniel en Babilonia y muchos ejemplos. Pero nunca el problema es Dios, siempre el problema somos los hombres, de si vos te vas a meter en un ambiente y te vas a mantener firme en tus convicciones y vas a glorificar a Dios en ese ambiente, o si vas a entrar en ese ambiente y te vas a doblar ante las rodillas del faraón o te vas a poner de rodillas frente a Nabucodonosor. O sea, el problema siempre está en nosotros. Cuando Dios nos envía, sí creo en el envío de Dios. Sí creo que hay ambientes a los que Dios te tiene que enviar explícitamente, pone el querer como el hacer según su buena voluntad, y creo que la política es uno de ellos. Yo creo que las personas cristianas que entren en política tienen que estar obviamente llamadas por Dios a ese ambiente, y después cuidar su corazón de no corromperse. Cuidar su corazón de estar en esos ambientes para verdaderamente ser luz y para proponer ideas y cambios y proyectos realizables que respondan a los valores bíblicos. O sea, no creo que el cristiano le tenga que tener miedo a meterse en el ambiente político, porque es lo mismo que un cristiano le tenga miedo a meterse en el ambiente de la medicina, a meterse en el ambiente de la música, del arte, y así van quedando todos los ambientes sin caudillos del Evangelio, y así
después nos quejamos de los políticos que tenemos, de los artistas que tenemos, de médicos que no tienen amor por la gente, nos quejamos de todo, pero no nos involucramos en nada. Entonces creo que sí, que es un ambiente al que si sos llamado por Dios y en el tiempo de Dios y tenés ejemplos bíblicos, tenés que, que adentrarte en esos lugares con ideas claras y con un llamado de Dios. Clarísimo. Bueno, ya tengo clip ¡Ah! para la promoción. Vamos a pasar de tema, así saltamos. No me digas que ese era el clip, Kevin. No, no. Hay clipes ahora con la pregunta que viene. No, dijiste algo en una entrevista que a mí me encantó y que quiero que profundices, porque encima la entrevista fue hace como creo que 10 meses más o menos vi hoy. Dijiste algo así como que vos eras como muy emocional. No me acuerdo con quién fue la entrevista, lo iba a nombrar, pero se me fue el nombre. Eras como muy emocional y era algo que Dios estaba tratando con vos. Y mencionaste algo como que tenemos que tener a las emociones en santidad. ¿Cómo profundizamos un poquito en eso, en las emociones y la santidad? Y cómo, eso fue hace creo que 10, 11 meses me parece, cómo lo estás llevando ahora a ese proceso. Sí, me acuerdo de esa entrevista, fue creo que en el stream de Panza con Nico Creo que sí. Vito, Sí. cantante de Plátanos. Y sí, hace poquito la vi. No soy de ver mis entrevistas, pero me puse a ver. Y había hablado como que las emociones se tienen que santificar, que no son malas, pero que necesitan tener su correcto lugar y su buena gestión. Y yo creo que el mundo emocional de todas las personas es el mundo interior, es el que es el desafío más grande del ser humano de conquistar y de, como, no quiero utilizar la palabra dominar, pero sí bien gestionar. Entonces, a lo largo de mis años, de mi vida, la verdad que a mí me ha representado un desafío muy grande el tema de las emociones. Sé que hay personas que no, por ahí son emocionalmente un poco más equilibradas o más frías o más neutras, pero a mí me representó una batalla, una lucha emocional. A veces quería hacer cosas, pero por dentro dudaba. A veces quería que las cosas cambien y no cambiaban y me ponía muy mal, más de la cuenta. Creo que aprendí en este tiempo a entregarle mis emociones a Dios, a santificarlas, a que cada emoción tenga su lugar de expresión, sea la tristeza, sea el enojo, sea la felicidad, sea la angustia, aún sea la ira, que a veces nace como esa ira interior, esa bronca. El problema es cuando creo que esas emociones están como desequilibradas y, y no están como entregadas a Dios como deberían. Entonces, yo encontré este tiempo que la Biblia es muy clara con respecto a lo emocional. Encontré también que David era muy, muy vulnerable. Encontré también versículos como cuando Jesús, antes de ir a la cruz, le dice a sus discípulos, estoy muy triste hasta la muerte, quédense aquí, velen conmigo. Entonces saqué muchos principios de cómo Jesús, incluso cuando tuvo emociones en su pasantía por la tierra como humano, 100% Dios, 100% hombre, cómo Él las gestionó. En el momento que Él estaba, cuando Él expresa y dice, estoy triste hasta la muerte, seguido le dice a sus discípulos, quédense aquí, velen conmigo. O sea, Él expresaba tristeza, pedía ayuda. Hermoso. Tal cual. David decía, mi alma está abatida hasta la muerte, estoy en un lodo cenagoso, siento que me estoy por morir, estoy en un valle de sombra de muerte, expresaba emoción, elevaba oración, ¿no? Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Expresaba emociones David de profunda bronca contra quienes los perseguían y lo traicionaban, elevaba su causa de traición a Dios. Pero confío, Señor, que tú vas a cuidarme, que tú vas a hacerme justicia. El problema está, creo yo, cuando callamos las emociones, no las hablamos, no se las elevamos a Dios, no pedimos ayuda y terminamos estallando y terminamos convirtiéndonos en aquello que nunca quisimos ser. Entonces yo creo que santificar las emociones también es expresarlas, es entregárselas a Dios y es con la ayuda de Dios y también de amigos, de tu familia, que te aman, que te acompañan, que te ayuden a gestionarlas bien. Y obviamente lo tengo que mencionar, si hay un desborde emocional demasiadamente muy fuerte y muy grave, buscar ayuda profesional, obviamente. Mm. Eh, no te diría como último recurso, porque a veces en algunas personas debería ser el primer recurso. Pero sí creo que las emociones deben ser santificadas desde el punto de vista de entregadas a Dios y puestas en su lugar, con dominio propio. Todas las emociones tienen que tener dominio propio, aún la felicidad. Porque a veces nos envalentonamos con lo que nos va bien, nos superestimulamos y quizás nos volvemos soberbios o nos volvemos narcisistas, ¿no? Es que estoy en un momento de mi vida que está buenísimo y bueno, vos estás re triste, pero bueno, este es mi momento de estar feliz. Sin embargo, No me la arruines. Salomón dijo, mejor estar en el día de luto, en la casa de luto, que en la casa de banquete, ¿no? O sea, Tal tremendo. cual, tal cual. ¿Y cómo manejas el tema de la santidad de las emociones con la música? Porque el tema del artista es complejo, ¿no? Porque lo hablábamos con Mati cuando vino hace un montón, que ya tengo que decir que tenemos que hacer otro. Hablábamos, ¿no? De que el artista expresa el artista se vuelca, ¿no? Vuelca todo lo que es en el arte que hace. Y a veces puede volcar como cosas buenas, puede volcar cosas malas, ¿no? No sé, vas a hablar de la tristeza, cuando uno está muy triste, ¿no? Y el típico escuchar música triste es como no lo escuches porque te empeorás el tema, ¿no? Totalmente, sí. ¿Cómo manejas el tema este de tener el equilibrio en las emociones, la santidad y la música que haces? ¿Cómo lo sorteas a eso? Y es inevitable a veces para un artista que la música no se vuelva un canal, pero como un canal, vos podés elegir la programación que querés dar y la programación que no querés dar, ¿se entiende? Sí. A veces decimos la música es un canal por el cual yo saco todo lo que tengo adentro y expreso, está muy bien, pero si vos vas a transmitir eso a un otro, tenés que ser responsable. Claro. Es como una persona que tiene un canal de televisión y a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde, donde sabes que todos los niños quizás salen del colegio y ponen la tele o ponen un canal específico y vos estés transmitiendo una película sad o de terror y, y encima lo quieras compartir con otros y esa persona se va a asustar o le va a hacer más mal de lo que bien. Entonces creo que es válido que el arte sea un canal, pero creo que hay que detenerse un poquito más a, ok, es un canal, pero ¿qué quiero transmitir yo con el arte? Y a mí me ha tocado componer canciones en momentos de tristeza, pero siempre la transmisión fue, la tristeza tiene una salida. Me ha tocado componer canciones quizás en momentos de enojo, pero este enojo, no sé, tiene una resolución. Entonces, creo que ese es el compromiso que tiene alguien que hace arte sabiendo que del otro lado hay un otro y que el otro lo va a consumir y que el otro lo va a casi como comer espiritualmente, emocionalmente y no vaya a ser que quizás lo que estás creando desde tu lugar como no, yo soy súper real y hablo de esto, el otro después lo reciba y le haga mal. Entonces creo que no está mal que sea un canal. Hay canciones que son súper sad mías,
Seguro todo artista debe tener una carpeta sad en su compu, pero estoy segura de que nunca van a salir esas canciones, porque yo no quiero transmitir tristeza. Tampoco es que voy a evitar la tristeza. Quizás sí hay canciones que comienzan un poco tristes y terminan con esperanza. Hay una que hace poco escribí, que seguramente salga en algunos proyectos que tengo hacia adelante, que se llama Cristal, y habla un poco de cuando sos como un cristal que se puede romper por cualquier cosa, y digo explícitamente cómo me siento, y en el medio digo, pero cuando miré tus ojos me convertí en inmortal, llegué como un diamante roto, en vos yo volví a brillar como un cristal puro. Entonces, claro, Oh, expreso todo eso, pero en el medio digo, pero cuando miré tus ojos me convertí en inmortal, llegué como un diamante roto, por vos yo volví a brillar como un cristal puro, nadé en el mar de amor. Entonces ya me metí en la solución, ya salí claro. de la Son tristeza. como esos salmos de David, ¿no? Que arrancan como muy ¿Qué le ahí estaba pasando a David? espirituazo, claro, y después termina como mirando y exaltando a Dios. Exactamente. Em, Vamos con las últimas, creo que son 4 preguntas que son cortitas, Dale. excepto esta, que la que viene me parece que no va a ser cortita. ¿Es más difícil para el artista que es cristiano tener éxito en la industria? O sea, Mm. éxito me refiero Sí, a lo que ser se conoce, escuchado. ¿no? Como, claro, ¿En qué industria? la industria de la música. ¿Cristiana o no cristiana? Hay una separación ahí, no lo sabía. Y sí, Bueno, vamos con no, con la cristiana. con la cristiana. Ah. Que en teoría debería ser, a ver, así a Deberíamos simple amarnos vista, entre claro. hermanos y escucharnos y no competir. ¿Por qué hago esta separación, industria cristiana e industria no cristiana? Porque hay una industria cristiana. O sea, una industria es un sistema, ¿no? Para mí. Mm, De cómo se hacen las cosas, de cómo se llega a tal lugar, que involucra también, tenés que conocer a tal persona, esta persona te puede hacer llegar a tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. TikTok cambió todo el juego. Quiero decir que hoy no hay que El mal del pensar en siglo XXI, TikTok. el mal o el bien. Uno nunca sabe. Depende para quién, ¿no? Depende para qué, pero si hay un artista que está comenzando, yo te diría que fue lo que yo hice al principio, inocentemente Gacela, Inocente Palomilla, no pienses en la industria, Mm, no pienses en la industria, o sea, vos creá, ocupate en que tu música esté, si haces música, esté buenísima, esté bien compuesta, sea real, tengas un plan de acción, armate un equipo de gente que te pueda acompañar, puede ser tu amigo que te dice, che, te ayudo y te filmo, puede ser tu hermana que te dice, te ayudo con, no sé, con acompañarte a tal presentación, a cómo te vas a vestir para tal video o cómo te vas a vestir para tal ocasión que tengas oportunidad artística. Entonces, no pienses en la industria porque si vos sos real y tenés algo para comunicar y sos constante, hoy hay muchísimas herramientas. Las redes sociales. Yo soy conocida, entre comillas, hasta donde he llegado, y lo tengo que decir, pero lo voy a decir, yo no soy conocida por una industria que me haya ayudado. O sea, fue el Señor, fueron mis panes y mis peces que se los puse a Dios en las manos y Él los multiplicó, y personas en el camino que confiaron en lo mío, que vieron algo bueno, me gusta Nair lo que haces, venite, vamos a grabar, vamos a esto, te invito a participar acá, allá, etcétera, etcétera. Y capaz vos me decís, bueno, es la industria. No, son personas que ayudan, que están.
Ahora, diferente es estar en la industria donde sabemos que hay un círculo, me meto ahí y me hacen girar en ese círculo. Yo no estoy en eso, Mm, nunca estuve en eso. Y me hacen girar en ese círculo y tocar la puerta de tal y ahora pasar por tal, porque tal te puede hacer entrar en tal lado y tal otro y tal otro. Yo no conozco lo que es eso. Y cuando lo veo directamente a veces digo, no quiero ni entrar. Es, eh, supongo que, por lo que decías recién, es más innecesaria que antes la industria, ¿no? Como para ser conocido, para hacer música y vivir de Absol- eso. absolutamente, la gente te elige Mm, o no te elige. Punto. El poder lo tiene Dios, que te abrió, que te dio un destino y te va a abrir las puertas, y las personas que te quieran, que conecten con vos y te quieran escuchar. La gente no tiene ni idea si hay alguien que te está financiando o no. Las personas dicen, me gusta lo que está haciendo Kevin, es interesante su forma de abordar ciertos temas, lo voy a escuchar y lo voy a ver. tal cual, tal cual. Bueno, vamos con lo último, que es, y esto es opinión musical a pelo. Sí. Decime tus top 3 bandas cristianas preferidas de Argentina. Y después, si querés, las no cristianas también. Bueno, siempre van a estar en el podio número 1, Kiosco y Rescate, nadie las puede sacar de ahí, Tal cual, porque coincido. todavía nadie creó algo como ellos crearon, o sea, lo tengo que decir, según yo, según mis gustos. Y en el tercer lugar, te estoy hablando full argentino, ¿eh? Y quizás cuando Sí, lo sí, veas, sí. quizás cuando lo veas se va a sorprender, pero Plátanos me parece un Plátanos. artista increíble, poeta completo, rockero, indie, con una propuesta buenísima, con canciones súper reales, con buenos acordes, buenas melodías y mucha personalidad. Así que hoy te diría de los quizás dos vintage, Kiosco y Rescate, que vuelvo a escuchar sus discos y digo, estos chabones estaban locos. Ah, es otra cosa. Completamente Otra diferente. cosa, sí, y siempre, no sé si porque soy mayor de edad, pero siempre serán ellos dos y Plátanos, y Nico Oviedo, que es, o sea, sería Plátanos, sería su Sí, nombre sí. artístico es Plátanos y su nombre es Nico Oviedo. ¿Y no cristianas? Ay, no quiero meterme en Dios. Pero, bueno, vintage, Spinetta, lo tengo que decir porque fue mi artista favorito y si bien obviamente em, salí de quizás ser fan barra idólatra, pero ya súper neutra, por una cuestión artística diría Luis Alberto Spinetta, argentino. Argentino estamos hablando, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí sí, obvio. Spinetta, Charlie Cerati, no, no hay otro. Yo soy re Ya rockera. sabía que iba a ir por ahí. Yo soy re rockera, chicos. Tenía la intuición. Cuando dijiste Spinetta, yo dije, bueno, va a ir por ahí. Sí, Charlie y Cerati, no, no hay. Todavía nadie Eh, es más grande que ellos. y del mundo, si vos tendrías que decir, bueno, esas son mis 3 bandas preferidas de todo el globo terráqueo, ¿a qué elegís? Y no sé si preferías, pero Coldplay es una banda que me parece espectacular. No sé si la pondría número 1, pero Coldplay, eh, bueno, es media flashera. Incluyendo, incluyendo Sí. cristianas. No, 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 o sea, esto es cristiano. Ahora estamos en hashtag cristiano. Ok, sí, sí. Ok, bueno, no, cristianas, mm, Hashtag cristiano. hashtag cristiano. Cristianas, así, o sea, mundiales. No, no escuché, perdón, mi confesión, no escuché mucha música cristiana, pero a ver. Y una muy buena banda, Switchfoot, me gustaba bastante. Switchfoot. No tengo la verdad mucha cultura cristiana yankee. Me gusta mucho, me gusta mucho
Un artista que se llama Jonathan Ocean, es de ahora, es actual, Jonathan Ogden. Y me gusta mucho Elevation Worship. Ah, Elevation, mirá. Sí, por sus arreglos musicales, me gusta mucho lo que hacen. Igual, si me decías Rescate y Kiosco en el top 2 del mundo, te digo que te banco, ¿eh? En el top 2, vos me estás hablando a nivel cristiano, porque a nivel mundial no cristiano claro, no claro, son. sí. No, a nivel mundial No. Sí, los Rolling Stones, tiraba eso. Michael Jackson. Michael Jackson, los Rolling y Pink Floyd. Bueno, sos bastante del rock por lo que veo. Me gusta mucho el rock, sí. Bueno, y la última, para dejarte ir en paz. Lo último que subiste a YouTube, por lo que pude ver, fue hace un año, si no me equivoco. Sí. ¿Qué se viene? ¿Se viene algo? ¿No se viene por ahora? ¿Qué adelanto me puedes dar? Se viene. Mirá, estamos trabajando con, lo mencionaste hoy un poco al principio de la entrevista, Mati Ruiz. Es un productor, amigo en común. No solamente diría que es un productor, es un nerd. Es un nerd de todo lo que se llame nerdeada artística. Y es un genio. Es un genio Sí. artístico. Y nos encontramos en el camino y como dos personas creativas, la verdad que el encuentro fue más para ser relación de amistad que para crear un producto, pero sí o sí derivó en creación de música. Así que con él estuvimos trabajando en una obra integral y no solamente hace un año, YouTube seguramente lo tiene que actualizar, ya vamos a ir casi para los 2 años sin música, sin lanzar. Y estamos trabajando con él en una obra integral donde hay un mensaje profundo. Voy a sacar música con mucho mensaje, como lo hice antes, pero en un packaging donde puedas escuchar muchas canciones a la vez y te puedas divertir y puedas hacer de quizás mi voz, tu voz. Así que sí, vamos a estar el año que viene lanzando música y lanzando algunos misiles. Wow, bueno. Se viene entonces. Se vienen cositas. El verdadero. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Se vienen cositas de verdad. Acá en el canal reaccionamos al disco de Mati, Reaccionario. Sí. Y tu tema yo lo pongo en un top 3 del disco fácil, ¿eh? Está muy bueno. Gracias. Sí. Ese y... ¿cuándo era? 2084, ese me encantó también. Uf, ese de Mati, es es un temón. Así que bueno, gente, hasta acá llegamos con este Mateando Tranqui. Gracias, Nair, por venir a Doble Filo. Estás invitada para cuando quieras venir a charlar de más temas picantes y polémicos. Y de cuando salgan tus cositas, tus nuevas cositas, de venir a reaccionarlo y a explicarlo y contarnos de qué se trata en el canal, también estaría muy bueno. Así que gracias por venir. Le dejo todas las redes de Nair en la descripción para que vayan a apoyar, escuchar su música si no la conocen y demás. Todo lo que ustedes saben, suscríbanse, dejen un me gusta, un comentario, lo que ustedes quieran y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Kevin Leiva y esto fue Doble Filo. Chao. Muchas gracias.